Hola a todos, hoy nos encontramos para hablar de la unidad 2, relacionada y referida al marco conceptual de los estados contables. Específicamente vamos a hablar de la resolución técnica número 16. Antes de hablar específicamente de la resolución técnica 16, es importante conocer de dónde surge esta resolución técnica. Por lo tanto, te voy a contar acerca del origen de lo que son las resoluciones técnicas. Existen lo que llamamos consejos profesionales de ciencias económicas, que son agrupaciones de profesionales que están en todo el país. Tenemos 24 en Argentina. Por ejemplo, en Santa Fe tenemos 2. Esos consejos de profesionales de ciencias económicas se agrupan y forman lo que llamamos la FAPSE, Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que es una asociación civil. Esta asociación emite pronunciamientos técnicos y propuestas que acatan todos los consejos profesionales de ciencias económicas, es decir, que homologan y homogeneizan la información a nivel nacional. La FAPSE emite distintos tipos de informes, algunos llamados resoluciones técnicas, interpretaciones a las resoluciones técnicas, circulares de adopción de las NIF, normas internacionales de información, resoluciones de junta de gobierno y resoluciones de junta directiva. También es importante aclarar que las normas contables profesionales, abreviadas como NCP, son diferentes a las normas legales. Las normas legales son las emitidas por un organismo legal, por una ley. En cambio, las normas contables profesionales son normas emitidas en relación a esta asociación civil, la FAPSE. Las normas contables profesionales pueden ser generales o particulares. Estas normas son reglas que rigen el desenvolvimiento de la información que emiten los distintos entes o empresas y los informes que ellos emiten a nivel país. La RT16 es una regla o reglamento emitido por la FAPSE. La RT16 no está dentro de las normas generales o particulares, es aparte, y la misma refiere a conceptos fundamentales que nos permitirán emitir informes que nos sirvan para tomar decisiones. En la unidad 2 del programa de la materia Contabilidad Básica se observan distintos puntos que son los que puedes observar en este video, como ser punto 2.1, definición de lo que sería normas contables profesionales, que es lo que te acabo de contar, y en este caso, a qué refiere la RT16. El punto 2.2 habla específicamente del marco conceptual de la FAPSE. El punto 2.3 habla de la resolución técnica 16 en cuanto a sus objetivos referidos a los estados contables. El punto 2.4, si lo ves acá, habla de cuáles son los requisitos de la información que está incluida o contenida en los estados contables. El punto 2.5 refiere a qué elemento de los estados contables vamos a informar en los estados contables. El punto 2.6 habla de cuál es el modelo contable adoptado según esta RT16 y hace referencia al reconocimiento y medición de los estados contables. El punto 2.7 refiere a la unidad de medida. Eso tiene que ver con qué vamos a medir, cómo vamos a medir, y habla de distintos criterios de medición. El punto 2.8 habla de el capital a mantener, capital financiero o capital físico. El punto 2.9 habla de cuáles son los criterios de evaluación
que pueden existir en cuanto a la evaluación de los distintos elementos que forman parte del patrimonio. El punto 2.10 habla de criterios de evaluación aplicables según diferentes momentos en los que se practica la evaluación de dichos bienes. Vamos a hablar de qué es el marco conceptual de la FAPSE. El marco conceptual es un conjunto de fundamentos, principios y conceptos que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de emitir distintos estados contables. Y es un conjunto de conceptos que tiene como objetivo fundamental servir para tomar decisiones. Tiene que servir para poder decidir el futuro del ente o la empresa en la cual nosotros estamos. ¿Y a quién le interesan estos conceptos, fundamentos, principios? En primer lugar, le interesan a la FAPSE, es decir, en el punto A, fíjate que dice a esta federación, para definir el contenido de futuras reglas o resoluciones que establezca. También le va a servir a quienes son emisores, es decir, quienes elaboran los estados contables, como por ejemplo los profesionales en ciencias económicas, y también aquellos que son considerados auditores de los estados contables, que son quienes los controlan y quienes verifican de que lo que esos estados dicen tiene veracidad o es cierto. Y también le va a servir a aquellos analistas y cualquier otro tipo de usuario que necesite interpretar adecuadamente las normas contables profesionales. Esta resolución 16 establece los propósitos de su existencia y comienza a enumerarlos. Uno de los propósitos de su existencia es concretamente definir cuál es el objetivo de los estados contables. El objetivo fundamental de esta RT16 es proveer información sobre el patrimonio del ente emisor de los estados contables, teniendo en cuenta que va a ser a una fecha determinada, y la evolución tanto económica como financiera para el periodo al cual se refiere. ¿Por qué sería esto? Porque es importante para facilitar la toma de decisiones, es decir, los estados contables brindan información respecto del patrimonio de una empresa en un momento determinado, así como su situación económica y financiera en ese periodo, que le permitan al interesado poder decidir sobre distintas cuestiones. Ahora, ¿quiénes serían esos interesados? ¿A quién le puede interesar la situación y la evolución del ente? Bien, una empresa tiene inversores, tiene empleados, tiene acreedores, tiene clientes y también está el Estado que la controla. Estos son los mayores interesados en la información de esa empresa. ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, el cliente que está trabajando con esa empresa quiere saber si el año que viene le va a seguir comprando, el acreedor quiere saber si le van a pagar, el empleado quiere saber si a lo mejor en un futuro va a seguir teniendo trabajo, porque si la situación de la empresa no es buena, probablemente el año que viene no va a tener trabajo. El Estado también quiere controlar a ver cómo está esta empresa para por ejemplo, la AFIP para un futuro pago de impuestos. Pero la RT16 dice que no puede satisfacer la información que requieren todos los usuarios. Por lo tanto, define lo que se llama usuario tipo, a quienes en general considera a los inversores y a los acreedores. Ahora, ¿qué tipo de información le va a brindar la empresa o el ente a estas personas interesadas? Le va a brindar información respecto de su situación patrimonial, de su evolución del patrimonio y de su evolución financiera. Bien, ahora vamos a hablar de los requisitos de la información que está contenida en los estados contables. Y esto es fundamental. Estos atributos es muy importante que los tengas en cuenta. La información contable debe reunir necesariamente estos atributos.
no solamente mirados desde uno de ellos, sino que se tienen que mirar en su conjunto. Y, en definitiva, si va a prevalecer uno u otro atributo, eso va a quedar a criterio del profesional que va a decidir cuál es el equilibrio para que todos los atributos estén presentes en la información contable. Vamos a analizar el primer atributo, que tiene que ver con la pertinencia, o también podemos decir atingencia. La información debe permitirle a los usuarios confirmar ciertas situaciones o anticiparse o pronosticar determinados sucesos o hechos que pueden llegar a suceder. Es decir, que les debe permitir confirmar o predecir. Otro aspecto muy importante de la información contable es que debe ser confiable. Eso significa que debe ser creíble. Por lo tanto, los usuarios deben aceptar esa información para tomar decisiones. Por lo tanto, deben confiar necesariamente en que esa información es veraz o es certera. Para poder garantizar la confiabilidad de la información contable, se deben cumplir los siguientes requisitos. Debe cumplirse el requisito de aproximación a la realidad y el requisito de verificabilidad. La aproximación a la realidad implica que la información debe ser relacionada con la realidad que se está viviendo. Por ejemplo, nosotros podemos emitir una información de un estado contable donde no tenemos presente o en cuenta la inflación que se está viviendo en este año. Es decir, esa sería una información que no se aproxima a la realidad porque no tiene en cuenta la inflación. Esa aproximación a la realidad, decía yo, requiere de esencialidad, de neutralidad y de integridad. Y otro de los requisitos para poder tener información contable creíble es su verificabilidad. Eso significa que la información debe poder comprobarse, debe tenerse respaldo de lo que se está informando. Por ejemplo, un comprobante. Continuamos con la sistematicidad. La información debe estar organizada y ordenada. Deben seguirse ciertas reglas para poder exponer esa información en forma organizada. La información contable también debe poder ser comparable. Por ejemplo, el estado contable del periodo 2020 con el estado contable de la misma empresa del periodo 2019 y 2018. Eso implica que tenemos que utilizar los mismos términos, los mismos conceptos, las mismas maneras de medir, las mismas maneras de informar. Si no, no podría ser comparable. Y luego, por último, la información contable debe ser clara. Es decir, que nosotros tenemos que utilizar un lenguaje accesible porque los usuarios que la van a interpretar son de distintos tipos y tenemos que llegar a todos ellos. Bien, como se termina el tiempo, voy a hablar de las restricciones en la continuación de este video, parte 2.